Buenaventura es el principal puerto colombiano en el litoral pacífico, por donde transita más del 53% del comercio internacional del país. Alberga alrededor de 311.000 habitantes, siendo la tercera ciudad más poblada del Valle del Cauca. En términos ambientales, a pesar de que Buenaventura cuenta con el establecimiento público ambiental y su plan de gestión integral de residuos sólidos, este aspecto sigue siendo uno de los principales problemas de la ciudad. En Buenaventura existen dificultades en todas las fases de este proceso, desde la recolección, transporte, almacenamiento, limpieza de vías y áreas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos. En términos de cobertura de servicios básicos, Buenaventura llegó a más de 94.000 viviendas, de las cuales un 73% cuenta con acueducto, el 61% con servicio de alcantarillado y el 78% con cobertura de recolección de residuos sólidos. Por otra parte, la pobreza y falta de oportunidades hace que en Buenaventura existan zonas conocidas como territorios ganados al mar, considerados informales, y territorios en consolidación. Estas zonas, en su gran mayoría, no cuentan con acceso al sistema de acueducto y alcantarillado y la recolección de residuos es esporádica. Esta situación, que se suma a las malas prácticas de la comunidad, orientadas a deshacerse fácil y rápido de los residuos sólidos, ocasiona que estos sean vertidos directamente a los cuerpos de agua para ser trasladados por las corrientes marinas. Entre los residuos más comunes se encuentran los plásticos y microplásticos. Estos últimos se clasifican en primarios, fabricados para tener un tamaño microscópico, y los secundarios, que se forman por la fragmentación de artículos plásticos más grandes. Estos residuos están presentes en los ecosistemas marinos de la bahía de Buenaventura y son transportados hacia el océano, especialmente en la época de incremento de las lluvias en la zona de estuario y en la cuenca de los ríos afluentes. Estas condiciones negativas afectan la capacidad en los servicios ambientales de la bahía de Buenaventura, perjudica su capacidad como reguladora de desequilibrios y perturbaciones ambientales, afecta el hábitat de diversos organismos y disminuye su potencial para ofertar servicios de recreación, turismo y educación. Hoy en Ambientalmente UNAL, el profesor Guillermo Duque Nivia, doctor en Oceanografía y Ciencias Costeras, y Andrés Esteban Molina Sandoval, doctor en Ciencias con énfasis en Biología. Bueno, profesor Guillermo, empecemos este programa. Yo le quiero preguntar, Buenaventura tiene muchos problemas de orden social, económico, político, de seguridad. ¿Esto hace que el tema ambiental pierda importancia y relevancia, o estamos hablando de una bahía que sí tiene planes ambientales, trabajos en temas de residuos y toda una gestión que permita el mejoramiento del resultado ambiental de la bahía como tal? Muy buena pregunta, Laura. Como tú lo dices, Buenaventura es un sitio donde confluyen muchas actividades, es el puerto más importante que hay en Colombia y bueno, entran muchas riquezas, pero sin embargo entonces el puerto tiene muchos problemas a pesar de esas riquezas que entran en cuanto a ambientales y sociales. La parte ambiental no es la excepción y existen muchos problemas en cuanto a los residuos y a la disposición de basuras en la bahía. ¿No hay planes, o si hay planes, funcionan, no funcionan? Bueno, históricamente en Buenaventura se han venido desarrollando una serie de iniciativas para mejorar el manejo ambiental, pero en la práctica no han sido efectivas. Y en este momento tanto los sistemas de gestión de residuos sólidos como los de tratamiento de agua pues son bastante precarios en la bahía. En temas, por ejemplo, de planificación de los asentamientos urbanos e industriales, ¿se ha tenido en cuenta el componente ambiental? En los planes hay unas zonas de crecimiento y de expansión urbana, pero lamentablemente hemos visto que la prioridad ha sido el desarrollo portuario y dar espacio a iniciativas que tienen un rédito económico en la bahía, y no se ha hecho ese desarrollo, esa planeación
con criterios ecológicos y teniendo en cuenta las características naturales del ecosistema, y muchos de estas zonas se han planteado sobre lugares de manglar y también vemos que allá hay unas dinámicas de desplazamiento, de recepción de población desplazada de otros lugares que se ha venido asentando de una manera muy desordenada. Bueno, en ese sentido, ustedes como grupo de investigación vienen trabajando desde hace algunos años diferentes temas de contaminación sobre la bahía. En este caso, ¿cuál fue el detonante para que ustedes decidieran trabajar en plásticos, en contaminación por plásticos en este territorio? No, lo que nos llevó a trabajar en el tema de la contaminación por plástico es que vimos que era un problema totalmente evidente. Si uno se desplaza al lugar y está en las diferentes playas que hay en Buenaventura, ve que la basura está presente de una manera abundante en todos los lugares, y eso nos llevó a tomar la iniciativa y a investigar sobre este tipo de contaminación que también en los últimos años ha estado pues, en la agenda de todas las organizaciones internacionales. Profesor Guillermo, ustedes empezaron investigando microplásticos, pero también macroplásticos ahora. Cuéntenos un poco de esa historia. Sí, bueno, realmente el Grupo de Ecología y Contaminación Acuática pues, lleva varios años trabajando en la bahía, y inicialmente pues, hemos trabajado sobre la parte de la pesca y de la parte ambiental relacionada con la pesca. Sin embargo, como lo mencionaba el profesor Andrés, empezamos a ver, era tan evidente, empezamos a ver en nuestras salidas de campo la gran cantidad de plásticos que existían, no solo en las playas, sino también en los manglares. Entonces, como nosotros tomamos muestras de sedimentos para hacer nuestras muestras de granulometría, empezamos a sacar una porción para empezar a mirar este tipo de microplásticos, y decidimos tuvimos la oportunidad de que con unos estudiantes de pregrado realizar unas tesis de microplásticos tanto en sedimento como en agua. Y en la actualidad estamos también haciéndolo en macroplásticos tanto en las playas como en el manglar, y pues eso fue lo que nos llevó a, como lo mencionó el profesor Andrés, que nos llevó a trabajar en esta parte sin ser el objetivo principal, y al ver pues lo evidente que era esta basura en Buenaventura. Bueno, y ahora los invito a ver la segunda parte de la crónica para conocer más de los resultados de esta investigación que está desarrollando el Grupo de Ecología y Contaminación Acuática con miras a monitorear y diagnosticar este problema creciente en nuestra bahía de Buenaventura. Año tras año, las actividades del ser humano afectan diversos ecosistemas en el mundo. Entre las cifras más alarmantes, se destaca que alrededor de 245 millones de toneladas anuales de microplásticos ingresan al medio marino a través del turismo, aguas residuales, pesca o derrames industriales. En este escenario, los estuarios como la bahía de Buenaventura son un foco de interés para el estudio de microplásticos, porque funcionan como un medio de ingreso de este material contaminante a los medios marinos desde las aguas continentales. Es por esto que integrantes del Grupo de Investigación en Ecología y Contaminación Acuática de la UNAL Palmira toman muestras y las analizan en el laboratorio para diagnosticar el aumento de plásticos y microplásticos en las aguas de nuestro principal puerto comercial. La investigadora Ingrid Joana Arboleda explica cómo recolectan las muestras en campo. Se hacen mediante una red de arrastre horizontal de 250 micras. Entonces, lo que hacemos es, el área de estudio se divide en dos zonas, el estuario interno y el estuario externo. El estuario interno es una zona pues que presenta una mayor influencia de actividades antrópicas debido a que está cercano a los centros poblados y a la desembocadura de los ríos. Los investigadores transportan las muestras al laboratorio de la Universidad Nacional para realizar el proceso de filtración, separación, oxidación y verificación de los microplásticos. En el laboratorio utilizamos una metodología que se llama densidad o flotación, donde los microplásticos quedan suspendidos en una solución salina de 1.2 kilogramos sobre litro. En esa materia que queda suspendida, pasamos a filtrarla por unos filtros de tamaño de 125 micras, y allí se pasa a un posterior conteo visual en estereoscopio
a 5X, donde se cuenta partícula por partícula y al final se hace una prueba de resistencia térmica para determinar si es o no un microplástico. El grupo de investigadores hace énfasis en la determinación de microplásticos por la grave amenaza que representan a nivel ecológico. Los sedimentos son grandes sumideros de microplástico. La fauna demersal, su alimentación hace parte pues, de los sedimentos. Al llevar a su tracto digestivo estas partículas, pues pueden causar efectos nocivos en el pez, asimismo en la cadena alimenticia, ya que otros peces se alimentan de este tipo de animales y eso va generando una bioacumulación hasta el punto de llegar al ser humano y pues afectar la salud. Los investigadores diagnosticaron una tasa de aumento en la concentración de microplásticos promedio anual de 28,7%. Esto indica que es urgente tomar medidas para evitar un continuo incremento de las concentraciones a través del tiempo y se contrarresten los posibles efectos nocivos sobre la vida marina y la salud humana. Profesor Duque, la contaminación por plásticos realmente es un problema a nivel mundial. Hace un tiempo escuchamos las noticias de las islas de basura que se han formado en el Océano Pacífico. Cuéntenos cuál es el panorama que ustedes diagnosticaron en la Bahía de Buenaventura. Sí, Laura, el problema de Buenaventura no es único, realmente es un problema mundial. El uso de plásticos pues, ha sido muy alto en las últimas décadas, inclusive pues, hay unos planes para disminuir ese consumo de plásticos de primer uso. Sin embargo, eso no, digamos, no se ve el efecto todavía y todo la basura que no es bien tratada va a llegar a los ecosistemas acuáticos y por ende va a llegar al mar. Todas estas corrientes marinas lo que hacen es que dependiendo del tamaño y la densidad se van o depositando o se van moviendo por esas corrientes marinas y se han formado varias islas como la que tú mencionas. Hay unas que son más grandes que otras y depende y responde a las corrientes marinas que es donde se juntan, no porque haya más en esa zona, sino que la corriente marina los lleva hasta esa zona. Doctor Molina, cuéntenos puntualmente de esos resultados. ¿Ha habido un aumento en los últimos años en términos de presencia de plásticos en la Bahía de Buenaventura? Sí, lamentablemente tenemos que decir que sí ha habido un aumento, sobre todo en la parte de los microplásticos que hemos estado investigando, tanto en agua como en sedimento. Hemos descubierto que las concentraciones de este tipo de residuos han aumentado año tras año de una manera sostenida. Hemos encontrado que entre 2015 y 2019 la cantidad de microplásticos en el ambiente ha aumentado más o menos un 80% en la Bahía de Buenaventura, lo cual es un dato bastante alarmante. Doctor Molina, cuéntenos cuáles son los efectos en la salud humana que trae consigo la presencia de esta contaminación por plásticos, específicamente en el caso de la Bahía de Buenaventura. Bueno, el efecto de los plásticos para las personas depende del tipo de plástico del que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, los microplásticos tienen como dos efectos principales. Uno es que ya se están encontrando microplásticos en los tejidos de los organismos de las personas. Entonces, por ejemplo, en la placenta de las mujeres embarazadas ya se han reportado partículas de plásticos allí presentes, aunque se desconoce cuáles pueden ser los efectos en el desarrollo humano, pero ya están allí presentes. Y el otro efecto que tienen los microplásticos es que son vectores para otros contaminantes. Entonces, por medio de los microplásticos pueden entrar a los organismos contaminantes como los metales pesados, por ejemplo. Y en cuanto a los macroplásticos, el efecto principal está en el bienestar humano, ya que la contaminación que producen causa un deterioro en las características paisajísticas de los ecosistemas y esto puede afectar el valor turístico que tienen, ¿no? Nadie quiere ir a una playa sucia a pasear. Y por supuesto eso trae impactos económicos en la comunidad. Claro, no solamente están los impactos sobre la salud, sino que afectan el bienestar de las comunidades, ya que son muy dependientes de sus recursos naturales y uno de los principales son los paisajes con los que tienen, ¿no? Sus playas y sus ecosistemas,
y ahí pueden haber problemas también económicos. Profesor Guillermo, ¿y qué impactos tiene esto sobre, por ejemplo, la seguridad alimentaria? Porque estamos hablando de una zona cuya seguridad también depende de los peces de esta bahía. Entonces, ¿cómo nos afecta eso en términos de seguridad alimentaria? Sí, desafortunadamente sí puede afectar, porque esos microplásticos, al estar presentes tanto en el agua como en el sedimento y al estar aumentando, los organismos que se alimentan en estas partes empiezan a introducirlo en su sistema. Lo que pasa con los microplásticos es que al organismos también más grandes, al consumirlos, esos que tenían dentro de su organismo lo empiezan a acumular también, y cada vez puede acumularse más, como ocurre con otros contaminantes. Entonces, nosotros que somos los consumidores finales de eso, cada vez vamos a tener un aumento y sostenido de consumo de microplásticos, lo cual puede afectar no solo en la parte física, o sea, en la parte de consumo y de problemas que puede dar en el sistema digestivo, sino las partículas que están adheridas, que pueden tener contaminantes que van a afectar la salud humana. Bueno, hablando ya en términos de la perspectiva del futuro, de lo que tenga que pasar para mejorar esas condiciones ambientales en la bahía de Buenaventura, ¿ustedes cómo ven la capacidad de organización de este territorio, de las instituciones para mejorar este desempeño ambiental? Eso es un problema generalizado en el país, no solo de Buenaventura, y se necesitan más políticas para control y uso de estos plásticos, sobre todo, por ejemplo, los plásticos secundarios que vienen de plásticos más grandes. Eso no solo es local, sino que viene por los ríos. Y los que vienen ya de uso primario, que vienen en los detergentes y en otros componentes, pues eso se tiene que cambiar a elementos más amigables con el ambiente, ¿sí? o ecológicos, como los llaman, para que estos microplásticos no lleguen al medio. Sin embargo, estamos muy lejos todavía de lograr este cometido. Cuéntanos. Sí, lamentablemente yo veo que el problema principal que tiene este tipo de ecosistemas y que está relacionado con la contaminación con plásticos es un problema cultural. Entonces no solamente basta con la implementación de nuevas políticas que pues se están ya gestando no solamente a nivel nacional sino también internacional, sino que se debe hacer un énfasis en la educación ambiental y en que cada vez de una manera masiva todos seamos más conscientes de los impactos que generamos a nuestro planeta, ¿no? No solamente en el uso de plásticos, sino también en nuestros hábitos de consumo y también en el uso de otros recursos naturales. Bueno, de esta forma hemos llegado al final. Profesor Guillermo Duque, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura, y a todo el grupo por invitarnos a este programa. Doctor Molina, gracias por acompañarnos y analizar con nosotros este problema ambiental de la bahía de Buenaventura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.